Mi deseo de bendición para tu vida, esperando que el tema que hoy vamos a tratar, que se llama el temor, sea de edificación también para todos aquellos que puedan verlo. En algunas palabras de sinónimos para el temor encontramos a pánico, miedo, fobia, inclusive cobardía. No siempre el temor es algo negativo, porque el temor muchas veces nos puede librar del peligro. Y es ese sensor, por así decirlo, que tenemos los seres humanos de evitar el peligro. Y es el temor, el miedo que a veces nos ayuda a apartarnos de alguien, apartarnos de algo, conducir con precaución, etc. Hay tantas situaciones de peligro que somos acechados en la vida cotidiana. Y es el temor, el miedo muchas veces que nos ayuda a apartarnos y hacer lo correcto. Pero hay temores que sí pueden ser negativos y que pueden afectar nuestra vida. La mayoría de estos temores, podemos decir, es, por ejemplo, enfrentar a las personas, estar frente a las demás personas. Eso puede causar pánico, temor en muchos. Puede ser también el temor a lo desconocido, el temor al fracaso, el temor a la traición, al rechazo y indudablemente el temor a la muerte. Hay diferentes ámbitos de temores para cada persona, pero lo importante es lo que estamos viendo, que el temor puede ser negativo para muchos en el desarrollo de sus actividades. Y en otros casos puede ser el temor, el librarnos de algún peligro. Pero veamos que el temor que debe prevalecer en todas las personas es el temor a Dios. Y la Biblia nos habla de que ese temor es bueno, es correcto, porque es respeto a Dios, es reverencia a Dios. Y dice en Proverbios 14:27, es un versículo que les voy a referir y que está ahí en sus Biblias. Dice, el temor a Jehová es manantial de vida, que puede librarnos aún de los lazos de la misma muerte. Es el temor a Dios que nos puede librar de caer en tantas situaciones de maldad. Nosotros hemos visto, lo hemos experimentado propiamente, de que el hombre en general muchas veces tiene más temor a las personas que a Dios. Hay personas que pueden decir, ¿qué dirán si yo voy a la iglesia? ¿Qué dirán si yo busco a Dios? Imagínense, hay más temor por las personas que por Dios. Y esto no debe ser. Nosotros debemos de tener ese respeto, ese temor a Dios en nuestras vidas, porque eso nos libra aún de la misma muerte. También está el pasaje de 2 Timoteo, o segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, más bien nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de buen juicio o dominio propio. Dios nos ha bendecido con darnos poder, la capacidad de realización, con la capacidad de amar, con la capacidad de dominio propio o buen juicio. Pero saben, el enemigo, Satanás, ha querido robar esas capacidades, inculcando el temor en cada persona. El amor acerca, el temor aleja, distancia. ¿Por qué? Porque aquella persona que vive en temor va a hacer uso de los celos, va a hacer uso de la inseguridad, va a hacer uso de la desconfianza, de la incertidumbre. Y es ese temor que aleja a las personas. Vamos a continuar con este tema. No te muevas, por favor. Ya volvemos. Buenas noches. En esta ocasión quiero platicar un poco con ustedes acerca del temor. El temor que todo ser humano sentimos en ciertos momentos de la vida y lo que muchas veces nos prohíbe, nos impide vivir con la felicidad que deberíamos, por estar pensando en el mañana que va a pasar, por estar pensando en la renta, por estar pensando en los pagos, por estar pensando incluso qué van a estudiar nuestros hijos. Eso es lo que no nos deja vivir. No vivir el día como es, disfrutarlo al máximo y disfrutar nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno, por ese temor. Desgraciadamente estamos viviendo en estos momentos una situación muy difícil que viene siendo el COVID.
y eso nos tiene muy asustados a todos nosotros. Yo les puedo decir que pues es un miedo que no deberemos de tener si nosotros confiamos en Dios y dejamos nuestra carga a Dios, como mucho le hemos pedido. Entonces, si confiamos en Él, ¿por qué tener miedo? El momento, el día, Él lo va a elegir, no nosotros, ni el joven, ni nadie. Entonces debemos de tener la confianza en Dios, salir adelante. Buenas noches. Cuando llegaste tú se fue el temor. Llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor. Un gramo de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible, Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Tú eres el motor que me impulsa a ser feliz, la peculiaridad de perdonarme porque sí. Crees cada mañana una nueva oportunidad. Contigo no hay batalla que no quiera pelear y no. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible, Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Ahí aparece mi papá. Me susurras al oído que cuando me siento débil, es ahí donde tu amor y tu perdón me hacen más fuerte que el temor. Es tu amor, mi libertad. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en Él todo es posible, Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Mi papá. La pregunta es, ¿cómo vencer el temor? Quiero darte este paso importante. Escucha la voz de Dios. Busca a Dios. La única manera de vencer el temor es acercándonos a Dios, porque en su infinito amor habrá confianza, habrá paz en tu corazón. Dice el Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Es una expresión del salmista, que todos sus temores se desvanecieron cuando él vino a Jehová, cuando él buscó a Dios. Y en los brazos del Padre Celestial encontró que Él le escuchaba y que Él le estaba fortaleciendo en los momentos de temor. También el Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación.
¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estamos seguros en Él. Él es nuestra fortaleza, nuestra luz. En Él vamos a estar seguros siempre. Entonces el buscar a Dios, el escuchar a Dios, es un paso importantísimo para que el temor se desvanezca. También dice el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué hermoso es saber de que aunque haya peligro, Dios está con nosotros. Su paz nos da aliento, su presencia nos da seguridad, fortaleza, y no vamos a temer el mal que venga. Uno de los grandes efectos del temor, o el más sobresaliente de los temores, del pánico que existe en muchas personas, es el temor a la muerte. Y más que el temor a la muerte, es el temor a la misma condenación que Dios ha estipulado para aquel que no ha querido obedecerle. Es el temor a ser rechazado por Dios. Es el temor a no ser aceptado por su misma desobediencia, por no haber seguido las instrucciones de Dios. Indudablemente, después de la muerte ya no hay decisiones que tomar. Todo lo podemos hacer en vida, pero ya con la muerte ya no. Es por eso el temor a la muerte uno de los temores más sobresalientes en la humanidad. Nadie quiere morirse, por supuesto, pero enfrentar la muerte es enfrentar lo desconocido para muchos. Es enfrentar la incertidumbre. ¿Qué va a pasar después? ¿Voy a tener que enfrentar a ese Dios justo? Esa es la mayor tragedia del humano, al no seguir las instrucciones de Dios. Pero yo quiero darte a tu corazón esta confianza, esta seguridad de que la respuesta para tu temor a la muerte o a la condenación eterna está en Jesucristo mismo. En Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay pues a los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, porque si estamos en Cristo Jesús, no habrá condenación para nosotros. Estaremos seguros en esa fe en Cristo Jesús y no habrá condenación, sino que habrá bendición de tener una vida eterna con el Señor. No hay declaración más sorprendente la que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:21. Él dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quieres tú tener esa seguridad? ¿Quieres tú tener esa victoria en tu vida? ¿Quieres que ese temor de la muerte se desvanezca? Pues el secreto es que tú pongas tu fe en Cristo Jesús. Vamos a hacer esta oración para terminar. Si tú quieres que ese temor se vaya de tu vida, pon tu fe en Jesucristo. Que tu fe esté en Jesucristo mismo. Vamos a orar y repite ahí donde tú estás esta breve oración que va a iniciar una relación con Jesucristo tu Salvador. Amado Señor, en este momento entrego mi vida a ti, mi corazón, mis pensamientos, todo lo que soy a ti, Señor. Perdona mis pecados, me arrepiento de haberte dejado, de no haber pensado en ti. Pero hoy, Señor, me acerco arrepentido a ti. Limpia mi corazón, limpia mis pensamientos de toda maldad y hazme, Señor, un hijo tuyo, una hija tuya. Señor, ayúdame a caminar con fe los años de vida que tú me vas a dar. Quita todo temor de mi vida, especialmente el temor a la muerte, a la condenación, porque ya no habrá más condenación para mí, pues hoy pongo mi fe en ti, Jesucristo, para que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Lo hago con toda conciencia, con plena certidumbre de fe, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. ¡Qué hermoso! Si tú has hecho esta decisión, ten la seguridad que Jesucristo lo ha tomado en cuenta y hoy eres un hijo o una hija de Dios. Que Dios te ayude en tu crecimiento. Lee la Biblia,
asiste a una iglesia. Anímate para tener esa relación continua cada día con el Señor a través de la oración, a través de la comunicación con Dios. Que Dios sea en tu vida y para ti, querido hermano, sigue caminando en fe para que todo temor también se desvanezca confiando cada día en el Señor tu Salvador. Será hasta la próxima, si Dios así lo permite.